tiempo lleva a ser un país. Esta es la historia de cómo comenzó aquella tarea que todavía hoy, está claro, no termina. Los vencedores de la batalla de Caseros pudieron deshacerse de Rosas, pero no lograron evitar sus propias diferencias. Sarmiento, Mitre, Urquiza, pronto estarían enfrentados en conflictos que llegarían a dividir al país. Volvete Entre Ríos, provinciano. ¿Alto como dijo? Buenos Aires es de los porteños. Había dos países, ¿se acuerdan? Pero entonces Buenos Aires queda separada del país. Claro. Es una locura total. ¿Una locura, dice usted? Buenos Aires fue humillada por el tirano de Urquiza. Usted es un loco, un borracho. Mientras las provincias reconocen a Urquiza como máxima autoridad de la Confederación, Buenos Aires se rebela al mando de Mitre. ¡Canalla, traidor de mierda! General. Por eso, los porteños no jurarán la Constitución sancionada en Santa Fe. Una Constitución aprobada sin Buenos Aires me parece que no iba a ser muy respetada, ¿no? No, pero de todas maneras el paso fue muy importante. Pero esta situación no podía durar mucho tiempo. Urquiza y Buenos Aires se enfrentan en dos batallas, Cepeda y Pavón. Entonces hubo guerra. ¿Y usted qué cree? ¿Que esta es una mesa para tomar el té? Urquiza gana en Cepeda y, aunque tenía todo para ganar, se retira de Pavón dejando el triunfo en manos de Buenos Aires. La revolución ha triunfado, señores. Bartolomé Mitre. Mitre será el primer presidente de una Argentina unificada. Desde allí se dedicará a organizar el Estado Nacional. Las preguntas las va a responder el doctor Vélez Arfiel, autor del Código. Con escuelas, con moneda, pero también reprimiendo a los grupos que no reconocen su poder. Los cobardes que no respondan a este llamamiento merecerían ser marcados con un hierro ardiente en medio del rostro para conservar eternamente el sello innoble del esclavo. Esta historia empieza a parecerse a la historia de una verdadera nación. Tal vez por eso mismo no pueda evadir capítulos también oscuros y atroces como los que están por venir. ¿Otra película de ferrocarriles? Sí, de los primeros ferrocarriles de Sudamérica. Acá en la Argentina. No, ¿En Chile, en Brasil? en Paraguay. En Paraguay, ahí nos habíamos quedado. ¿Qué pasó con el Paraguay? Esto. Había una vez, en un lugar muy, pero muy lejano, un país chiquito llamado Paraguay, en el que las cosas iban bastante bien. Paraguay tenía la primera línea ferroviaria de Sudamérica y la primera fundición de hierro, desde donde salía una tonelada de metal por día. Así pudieron botar el primer barco a vapor con casco de acero construido en el continente. Se llamaba Iporá. Paraguay tenía también una línea de telégrafo. El Estado fomentaba la educación pública y gratuita y el porcentaje de analfabetos era uno de los más bajos de la región. En solo 5 años, entre 1857 y 1862, la cantidad de alumnos en las escuelas paraguayas pasó de 16.000 a 25.000. No había latifundios ni esclavos. La tierra estaba repartida de otra manera. El Estado disponía de grandes extensiones que arrendaba a los campesinos. Eran las estancias de la patria, desde donde se producían yerba mate y tabaco para exportar a todo el mundo. Paraguay era el único país de América Latina sin desocupados y sin deuda externa. Algo había que hacer. Qué increíble, ¿eh? Parece un cuento. Pero era real, Mario, ¿eh? Claro. Tan real que según algunos, el Paraguay era un muy mal ejemplo para el resto de América Latina. Sí, está bien. Pero por lo que vi, esto no alcanzaba para declarar una guerra. Bueno, Mario, pero sabemos cómo son estas cosas, ¿no? El presidente paraguayo, Serrano López, un dictador que pone en peligro la seguridad de la región, bla, 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 ¿no? Que le encontraron armas de destrucción masiva. Sí. Al final Bush no inventó absolutamente nada. No inventó nada. ¡Ey, ustedes dos! Si queremos salvar nuestras libertades y nuestro porvenir, tenemos el deber de ayudar a salvar el Paraguay. Tenemos que obligar a sus mandatarios a entrar en la senda de la civilización. Es una gran verdad. Ahora, ¿cómo comienza todo esto? Hacia 1863, Uruguay tenía un gobierno blanco, el de Bernardo Berro, que era aliado del Paraguay. Berro fue derrocado por los colorados al mando del general Venancio Flores. Los gobiernos de Argentina y Brasil financiaron y apoyaron el golpe. El imperio destruyó a bombazos la ciudad de Paysandú. Tras el ataque, el gobierno de Berro pidió la ayuda de su aliado Solano López.
y este le declaró la guerra al Brasil inmediatamente. Pero para llegar al territorio brasileño, las tropas paraguayas debían pasar por suelo argentino. El gobierno de Mitre no se lo permitió. Eso sí, permitió el paso de las tropas brasileñas para atacar Paraguay. Una extraña forma de neutralidad. No me digas nada. Entonces Paraguay le declara la guerra a Argentina. Bingo. ¡Oigan! ¡Se declaró la guerra al Paraguay! ¡Mitre va a hablar desde el balcón de su casa! Vamos. Pará, Mario, pará. ¿Va a hablar Mitre? Tranquilo. Pero... En mayo de 1865 se firma el Tratado de la Triple Alianza. ¿Que lo firman quiénes? Argentina, Brasil y el gobierno uruguayo, ¿no? El objetivo era derrocar al gobierno paraguayo Solano López y una cosita más. Hay más. Hay más. El Paraguay se iba a hacer cargo de todos los gastos de la guerra. Está bien, pero mientras dura esta aventura al Paraguay, ¿quién garpa todo? Bueno, ahí está la frutilla de la torta. Pedimos un préstamo. ¿A quién? ¿Vos te acordás de la primera deuda externa? Sí, se la pedimos. Rivadavia se la pide a la Baring Brothers. Claro. Sí, una estafa total fue eso. Exactamente. ¿Le volvimos a pedir plata a la Baring Brothers? Claro. Ah, nos tapó el agua. ¡Al fin se declaró la guerra! ¡Al Paraguay! Según el oficialismo, la Triple Alianza significaba un acuerdo entre los países que querían la libertad. Sin embargo, lo firmaba un país como la Argentina, que apenas si podía mantener el orden interno a los tiros. Con Uruguay, que tenía un gobierno establecido por un golpe militar. Y con Brasil, Mario, una monarquía que tenía en ese entonces más de 2 millones de esclavos. ¡Viva la libertad! Ciudadanos, en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción. Los cálculos de Mitre fueron algo inexactos. La guerra duró casi 5 años, le costó al país más de 500 millones de pesos y 50.000 vidas humanas. Mitre dejó su cargo de presidente a su vicepresidente Marcos Paz y se puso al frente de las tropas argentinas. Bueno, en ese aspecto, nuestros respetos al señor Mitre. Claro, y a todos los miembros del gobierno que vieron perder la vida de sus hijos en el frente de batalla, ¿no? Cosa que ningún político de la actualidad estaría dispuesto a hacer. Y mientras tanto, la gente de la provincia, ¿qué decía? El general Urquiza trató de reunir fuerzas en 2 oportunidades, pero le fue muy difícil. ¿Qué está pasando, carajo? ¿Qué es esto de que se van? ¡Mi general! ¡Tenemos un prisionero! Traidor. Mierda. ¿Por qué me abandona, soldado? No es contra usted, mi general, pero nos está mandando una guerra que no queremos. ¿Qué estupidez es esa? Es la guerra de la patria. Entre Ríos se parece mucho más al Paraguay que al país de Mitre, señor. Algunos hombres quieren sumarse al enemigo. ¡Salte, traidor! ¡Cállese! ¡Cállese! Es la patria la que exige ir a la guerra. Y en ese caso, uno no elige soldado, solo va y pelea. Queremos pelear, pero contra Buenos Aires, no contra nuestros hermanos paraguayos. Sí. Que se lo lleven. ¡Yo aquí se muera Mitre! ¿Qué? ¿Qué dicen esos traidores? Gritan: ¡Viva Urquiza, muera Mitre! ¿Que lo fusilen? No, mi general, no, porque... ¡Traigan a todos los desertores y los fusilen de inmediato, carajo! O sea que 2 veces intentó y no pudo. Urquiza queda fuera de la guerra del Paraguay. No te creas, ¿eh? ¿Por? Urquiza va a incrementar su inmensa fortuna transformándose en el principal proveedor de las fuerzas aliadas. Y mientras tanto, los correntinos, ¿cómo responden a toda esta guerra? Bueno, hay partidas enteras de correntinos que se pasan al bando de López. Y mientras tanto, los trabajadores astilleros de Corrientes se niegan a fabricar barcos para los aliados, se declaran en huelga. La verdad estaba bastante complicado reclutar tropas. Sí, al punto tal que muchos soldados argentinos son enviados al frente engrillados. ¿Engrillados? Tremendo, los guerreros de la libertad. Y eso no es todo. Los soldados paraguayos prisioneros eran obligados a combatir contra su patria y algunos eran vendidos como esclavos por los brasileños. ¿Y cómo fue la guerra? Las fuerzas paraguayas fueron rápidamente expulsadas después de la batalla de Yatay y el sitio de Uruguayana. Ah, bueno, entonces ahí ya estaba. No, la guerra recién estaba empezando. Los aliados no se detuvieron, querían invadir, destruir, siguieron avanzando.
Una cláusula del Tratado de la Triple Alianza los obligaba a seguir peleando hasta derrocar al presidente Solano López. El 16 de abril de 1866, 50.000 soldados aliados logran cruzar desde Corrientes hasta territorio paraguayo. Para hacerlo, deben enfrentar infinidad de obstáculos naturales a lo largo de interminables 12 días. Del otro lado, los esperaba la muerte y el deshonor. Mientras tanto, medios europeos difunden los términos hasta entonces secretos del Tratado de la Triple Alianza. La acción militar es repudiada por toda América y el mundo no duda en denominarla Guerra de Conquista. El 2 de mayo de 1866, las tropas de Flores son derrotadas por los paraguayos en Estero Bellaco. Pero 20 días después, triunfan los aliados en Tuyutí. Fue la batalla más grande de América del Sur.